Docente, muy buenas tardes. Recibe el cordial y afectuoso saludo a nombre del grupo de trabajo número 7, conformado por Aparco, Ceballos, Fanny Magali, González, Mundaca, Derico Alejandro, Criso Pizán, Miriam Rosario, Pérez Peso Aquiles y quien habla, Tirado Rafael Edwin Gilberto, quienes en esta oportunidad hemos desarrollado nuestro trabajo monográfico teniendo como referencia los temas programados en las semanas 13 y 14 del curso de Derecho de Familia y Sucesiones, al cual lo hemos denominado Derecho de Familia y Sucesiones en el ordenamiento jurídico cívico civil peruano. Para ello es importante hacer mención, en primer lugar, el derecho de familia. Es lo que regula las relaciones personales, patrimoniales, sugeridas dentro del entorno familiar. Esto incluye, pues, instituciones como el matrimonio, la unión de hecho, la patria potestad, los alimentos, la protección del menor y las personas en situación de vulnerabilidad. Su característica principal se inspira, pues, en el valor constitucional, como la seguridad humana, la igualdad, el bienestar del niño, niña y adolescentes, ¿no? En tal sentido, no se trata únicamente del entorno privado, sino de un derecho fuerte, con fuerte intervención estatal, porque lo que ocurre dentro de la familia tiene trascendencia social, ¿no? Para ello es importante hacer mención el libro tercero del Derecho de Familia, la cual pues enmarca dentro de los artículos 201 al 659 de nuestro Código Civil peruano. Por otro lado, el derecho de sucesiones regula lo que ocurre jurídicamente cuando una persona fallece. Ningún patrimonio queda sin dueño. La ley prevé quiénes son los llamados a heredar y cómo se efectúa la transmisión de los bienes, derechos y deudas. Aquí se manifiestan dos figuras. La primera de ellas es la sucesión testamentaria. Esto es cuando el causante deja un testamento expresamente expresando su voluntad. Punto número dos, la sucesión intestada es cuando existe testamento cuando no existe testamento y la ley designa a sus herederos. En ambos casos, el objetivo es brindar la seguridad jurídica, evitar conflictos familiares y garantizar el patrimonio que se distribuya de forma justa y conforme al derecho. En síntesis, estos dos campos del derecho civil están profundamente vinculados. El derecho de familia acompaña a la persona a lo largo de su vida, ¿no? Garantizando las relaciones familiares sanas y justas, mientras que el derecho de sucesiones actúa recién al finalizar la vida, asegurando la correcta transmisión del patrimonio y la continuidad de la seguridad económica familiar. Entonces, podemos decir que la sucesión es el proceso por el cual los bienes y derechos de una persona fallecida pasan a sus herederos. En el derecho civil peruano puede ser testamentaria o intestada. Esta última se aplica cuando no hay testamento y la ley designa a los herederos. Su estudio, pues, nos permite entender el procedimiento legal y la importancia de proteger el patrimonio familiar. Ahora, ¿cómo se inicia, ¿no? O cómo es la apertura de la sucesión? Para ello es importante hacer mención el artículo 660 del Código Civil, ¿no? ¿Y qué nos dice? Procede que se inicia con la muerte del causante, dando lugar a la transferencia de bienes, derechos y obligaciones de sus herederos. Pero para ello también existen ciertas características, la cual nosotros hemos podido considerar que la primera de ellas se producen con la muerte de la persona. Seguidamente, se inicia el proceso sucesorio. Posteriormente, se identifica a los herederos y finalmente se determina la distribución de los bienes. Y la importancia de todo ello es que el momento clave, ¿no? Se define quiénes heredan y cómo se reparten los bienes del fallecido. A continuación, cedo el paso a mi compañero Aquiles Pérez Peso para que prosiga con la presente exposición. Bueno, muchísimas gracias. A continuación vamos nosotros a hablar en estos momentos referente a los efectos de las sucesiones. Dentro de ello tenemos la responsabilidad intra vires hereditatis. Según el artículo 661 del Código Civil,
es un principio del derecho sucesorio, según el cual el heredero responde por las deudas y obligaciones hereditarias, solo hasta el valor de los bienes recibidos de la herencia, sin comprometer su patrimonio personal más allá de este límite. Este principio supone que la masa hereditaria constituye un patrimonio autónomo respecto de los propios herederos, distinguiendo el activo, bienes y derechos, del pasivo, deudas y cargas. Un ejemplo típico del efecto de las sucesiones es el siguiente. Si el señor Marcos fallece dejando una casa, cuentas bancarias y deudas, esos activos y pasivos pasan a su esposa e hijo como herederos designados. Ellos pueden usar y disponer de los bienes, pero también responden por las deudas hasta el valor de la herencia recibida, sin comprometer su propio patrimonio personal. Es por ello que el heredero debe responder por las deudas y cargas de la herencia, solo hasta el valor de los bienes heredados. Para ello, se debe tener en cuenta algunos límites de la responsabilidad, que son restricciones legales, contractuales o jurisdiccionales, que determinan hasta dónde una persona debe responder por los daños o perjuicios causados a otros. Entre los límites de responsabilidad podemos mencionar lo siguiente: no afecta el patrimonio personal del heredero, se limita exclusivamente al patrimonio hereditario. Algunas excepciones que se pueden incurrir en pérdida del beneficiario del inventario. Si hay dolo, fraude o mala gestión, el heredero responde con sus bienes personales cuando lo heredado no cubre las deudas. Todo esto va a garantizar el equilibrio entre la protección hereditaria y la responsabilidad patrimonial. Por otro lado, la masa hereditaria manifiesta lo siguiente: según el artículo civil peruano, se encuentra principalmente regulado en el artículo 660, que señala que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Es por ello que la masa hereditaria es un conjunto total de bienes, derechos y obligaciones que deja el causante al momento de su fallecimiento. Para ello, se tienen en cuenta algunos elementos que los integran: bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales transmisibles, obligaciones y deudas no personalísimas. Todo ello constituye el patrimonio que será objeto de partición entre los herederos. Por otro lado, el anticipo de la legítima locación. Esto está regulado pues en el artículo 831 del Código Civil peruano, que establece que el anticipo de, de legítima es un acto legal por el cual una persona dona en vida parte de sus bienes a sus herederos forzosos, adelantando así parte de su herencia. Algunos requisitos que se debe tener en cuenta para tal beneficio son los siguientes: debe existir más de un heredero forzoso. Uno de ellos ha recibido una donación o regalo del causante. Dicho bien, no está exento de ser devuelto a la herencia. Pero también contamos con algunas excepciones a la colación. En esta parte podemos manifestar que es la autorización del causante para que un heredero no tenga que devolver lo que recibió en vida como donación. Y algunas maneras de colacionar podemos mencionar lo siguiente: en especie, devolviendo el bien recibido; en valor, pagando el valor equivalente del bien. Algunas cargas y deudas hereditarias. Cargas y deudas hereditarias que se deben tener en cuenta. Las cargas son gastos que se pagan con los bienes del fallecido, por ejemplo, en un funeral.
mientras que las deudas son obligaciones o pagos pendientes del causante que deben cancelarse antes de repartir la herencia. A continuación, va a continuar la exposición mi siguiente compañera. Adelante, compañera. Prosiguiendo, la sucesión intestada. En el derecho civil peruano, la sucesión intestada se encuentra regulada en el artículo 815 del Código Civil. Este artículo nos dice que la sucesión intestada se abre cuando una persona fallece sin dejar testamento válido o cuando el testamento que dejó no contiene herederos o ha sido declarado nulo o ineficaz. Esto significa que cuando alguien muere y no ha dejado testamento o su testamento no tiene validez legal, la ley se encarga de decidir quiénes heredarán sus bienes. A esto se le llama sucesión intestada y su función principal es asegurar que los bienes del fallecido pasen a sus familiares más cercanos, respetando un orden legal establecido. Órdenes sucesorios. El Código Civil regula los llamados órdenes sucesorios, que son los grupos de familiares que tienen derecho a heredar según su grado de parentesco. La ley los clasifica en órdenes. Primer orden, los hijos y demás descendientes. Este primer grupo incluye a los hijos, nietos y bisnietos. Ellos son los herederos más importantes y tienen preferencia sobre todos los demás. Segundo orden, los padres y demás ascendientes. Si el fallecido no tiene hijos ni descendientes, entonces heredan sus padres. Si uno de ellos ya murió, el otro padre hereda la totalidad. Y si tampoco hay padres vivos, heredan los abuelos, siguiendo la misma línea de parentesco. Tercer orden, el cónyuge o integrante sobreviviente de unión de hecho. En este caso, el cónyuge sobreviviente o la pareja conviviente reconocida legalmente tiene derecho a heredar, pero este derecho solo existe si el matrimonio o la unión de hecho estaban vigentes al momento del fallecimiento. Cuarto, quinto y sexto orden. Los parientes colaterales. Cuando no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge, heredan los parientes colaterales, es decir, los hermanos, tíos, sobrinos y primos. Pasando, sucesión de los descendientes. El principio de igualdad de los hijos está establecido en el artículo 818 del Código Civil. Este artículo señala que todos los hijos tienen los mismos derechos hereditarios sin importar su origen. Esto quiere decir que la ley no hace diferencias entre los hijos matrimoniales, nacidos dentro del matrimonio, los hijos extramatrimoniales, nacidos fuera del matrimonio, pero reconocidos por el padre o madre, y los hijos adoptivos. Todos ellos son considerados herederos forzosos y tienen derecho a una parte igual de la herencia. Dentro de ello también tenemos la sucesión por cabeza y por estirpe, que está estipulado en el artículo 819 del Código Civil, sobre cómo heredan los descendientes. Por cabeza, se aplica cuando todos los hijos del causante están vivos. En ese caso, todos heredan partes iguales. Por estirpe, se aplica cuando un hijo del causante ha fallecido, pero dejó hijos. En ese caso, los nietos heredan la parte que le hubiera correspondido a su padre o madre. Sucesión del cónyuge. Ahora, pasando al tema del cónyuge, el artículo 822 del Código Civil señala que el cónyuge sobreviviente tiene derecho a heredar, pero solo si el matrimonio estaba vigente al momento del fallecimiento. Esto significa que si la pareja estaba legalmente casada cuando uno de ellos muere, el cónyuge tiene derecho a participar en la herencia. Casos donde el cónyuge sí hereda. Si el cónyuge concurre con los hijos del causante, la ley dice que heredará en la misma proporción que uno de ellos. Si no hay hijos, pero sí padres o ascendientes, el cónyuge hereda una parte igual a la de uno de ellos. Y si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge recibe toda la herencia. Casos donde el cónyuge no hereda. El artículo 826 del Código Civil
donde dice que el cónyuge no tiene derecho a heredar si el matrimonio se celebró cuando uno de los dos estaba gravemente enfermo y muere por esa misma enfermedad dentro de los 30 días siguientes. Esto se establece para evitar matrimonios hechos únicamente con fines económicos o por interés en la herencia. Doy paso a mi compañera. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre la sucesión del Estado o beneficencia pública. Definición. La sucesión del Estado o la beneficencia pública se da solo cuando no existe ningún heredero dentro de los órdenes sucesorios establecidos por la ley, según el artículo 816, en los que encontramos por grado de parentesco primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto orden. Ahora, destino de la herencia. La herencia pasa al Estado, representado por la beneficencia pública del lugar del último domicilio del causante, estipulado en el artículo 663 del Código Civil. En obligaciones de la beneficencia pública, pagar las deudas del fallecido hasta donde alcance el valor de los bienes heredados y evitar que queden deudas impagadas sin responsable. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si la persona fallecida deja una casa y no hay quien la reclame, pues esta pasa al Estado, pero antes de ello, él tiene una deuda con el banco. No significa que el Estado va a pagar sus deudas. Esta paga la parte que debe y lo restante ya va donado a lo que es el Estado. En resumen, cuando nadie tiene derecho a heredar, el Estado asume la herencia a través de la beneficencia pública, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones del causante. Siguiente. En la sucesión intestada. La sucesión intestada es el procedimiento notarial o judicial mediante el cual se declara herederos legítimos a los familiares de una persona que fallece sin dejar un testamento válido. Ahora, los procesos y los documentos requeridos. La solicitud presentada ante el notario o juez debe incluir lo siguiente: el nombre del causante, el último domicilio del causante, según el artículo 663, y la firma del heredero y autorización de un abogado. Documentos para acreditar el derecho a la herencia: el certificado de función del causante, partida de matrimonio, si aplica para el cónyuge, partidas de nacimiento de los hijos o descendientes, documentos que acrediten parentesco de otros herederos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, etc. Testamento, si existiera. Importante recordar que la SUNAT actúa como filtro. Si ya existe una sucesión intestada, inscrita, ya no puede iniciarse nuevamente otro trámite. Siguiente. Veremos el proceso. El segundo paso. La publicación en medios oficiales. Una vez que la solicitud de sucesión intestada ha sido admitida por el notario o el juez, se debe publicar el trámite obligatoriamente en medios oficiales. 2. Los medios de publicación. Se publica en el Diario Oficial El Peruano. Este debe ser un diario de circulación local o regional. 3. Su finalidad es garantizar el principio de publicidad registral, que permite que cualquier persona con interés o derecho a heredar tenga el derecho a heredar, y teniendo conocimiento del trámite, así otros posibles herederos no incluidos puedan presentarse ante el notario o juez, y estos también deben ser reconocidos legalmente. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno,
Siguiendo con la exposición, vamos a continuar hablando sobre el tercer paso para la inscripción de la sucesión intestada en SUNAR, un trámite fundamental para proteger los derechos de los herederos. Si un familiar fallece sin dejar testamento, este proceso es clave para asegurar que los bienes se transfieran legalmente a sus herederos. Luego veremos qué es la sucesión intestada. La sucesión intestada, también conocida como declaratoria de herederos, es el proceso legal que determina quiénes son los herederos de una persona fallecida que no dejó testamento. Este procedimiento se realiza ante un notario o un juez y una vez finalizado, es fundamental inscribirlo en la SUNAR. ¿Qué documentos son necesarios para la inscripción? Para inscribir la sucesión intestada en la SUNAR necesitarás los siguientes documentos. Copia certificada del acta de defunción. Este documento es indispensable para acreditar el fallecimiento de la persona. Copia certificada de la partida de nacimiento de los herederos. Esto sirve para demostrar el vínculo familiar con el fallecido. Copia certificada del acta de matrimonio. Esto se da en caso de que el fallecido haya estado casado. Es necesario presentar este documento. Copia certificada de la resolución notarial o judicial de la sucesión intestada. Este es el documento que declara quiénes son los herederos. Formulario de solicitud de inscripción. Este documento puede obtener en la SUNAT. Pago de derechos registrales. El costo de estos pagos varía según el valor de los bienes. Procedimiento de inscripción. El proceso es sencillo. 1. Reúne todos los documentos. Asegúrate de tener copias certificadas y vigentes. 2. Acércate a una oficina de la SUNAR. Ubica la oficina registral correspondiente al lugar donde se encuentran los bienes. 3. Presenta la solicitud y los documentos. Aquí un funcionario revisará la documentación. 4. Realiza el pago de los derechos registrales. Esto se puede hacer en la misma oficina. 5. Espera la calificación e inscripción. En este caso, la SUNAR evaluará los documentos y si todo está en orden, inscribirá la sucesión intestada. Importancia de la inscripción. Inscribir la sucesión intestada en la SUNAR es vital porque da seguridad jurídica. En este sentido, se protege los derechos de los herederos frente a terceros. Permite disponer de los bienes. Esto facilita la venta, alquiler o transferencia de los bienes heredados. Evita futuros conflictos. En este caso, al estar inscrita, se evita que aparezcan otros posibles herederos reclamando los bienes. Facilita trámites. Es necesaria para realizar cualquier trámite relacionado con los bienes, como obtener créditos o seguros. En conclusión, la sucesión intestada garantiza la transmisión legal y justa de los bienes de una persona fallecida cuando no existe testamento, a través del procedimiento ante el notario o juez y su inscripción en la SUNAR. Se asegura la validez del proceso, protección del patrimonio familiar, reafirmando los principios de justicia y continuidad hereditaria en el derecho civil peruano. En resumen, la inscripción de la sucesión intestada en la SUNAR es un paso fundamental para asegurar que los bienes de un familiar fallecido se transfieran de manera legal y segura a sus herederos. No lo dejes pasar. Protege tu herencia y la de tu familia. Gracias por su atención.